Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión virtual de la primera quincena de junio, la sesión del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Para quienes no me conocen, soy el doctor Eduardo Manuel Espada Reyes, actual presidente del Colegio de Obstetricia y Ginecología. Y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, nada más quiero comentar brevemente que hemos atendido las invitaciones del Colegio Médico a participar con la Secretaría de Salud en algunas sesiones importantes, ¿no? En las que ya nos toman en cuenta. La primera fue el 6 de junio, participando en la mesa de ginecología y obstetricia de 9 de la mañana a 12 del día, donde estuvimos acompañando al doctor Daniel, donde se habló de él, cómo se iban a manejar las pacientes embarazadas en el primero y segundo nivel de atención, pacientes embarazadas con COVID-19. Y bueno, y el día de mañana, pues participará el colegio también, va a tener representación ahí en el Comité de Prevención Estatal de Morbilidad y Mortalidad Materna. Entonces ahí se va a presentar el caso de una muerte materna de una paciente con COVID. Bueno, ya le estaremos informando qué resulta de esa sesión. Y bueno, todavía seguimos escuchando los comentarios acerca de nuestra sesión pasada, acerca del aborto y la nueva legislación que se va a hacer en cuanto a la despenalización del mismo. Y bueno, también les estaré informando por medio de nuestro chat los comentarios que tengamos al respecto. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar de inmunología en el tratamiento de las verrugas genitales y la nueva etapa que estamos viviendo. Pues tenemos a un doctor infectólogo muy reconocido, muy conocido por todos nosotros, excelente ponente, muy buen maestro, que aceptó acompañarnos el día de hoy, el doctor Gerardo Casanova Román. Él es médico infectólogo, él es presidente fundador de la Academia Mexicana para el Estudio de Infecciones de Transmisión Sexual. Pues tiene maestría en ciencias biomédicas. Y bueno, ya hablar de todo el currículum pues sería mucho de él. Pero, y lo más importante, pues es el tema que nos va a dar el día de hoy. Doctor Gerardo Casanova, pues nos va a hablar primero del tema, va a exponer el mismo, y bueno, al final habrá unos 5 a 10 minutos para responder preguntas. Entonces, pues, el laboratorio que nos patrocina o que nos hizo el favor de traer con nosotros al doctor Gerardo Casanova, pues es Sanfer. Muchas gracias al laboratorio Sanfer. Y doctor Gerardo, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias. Pues, adelante con el tema. Ya no me entretengo, no lo entretengo más. Ok, gracias. ¿Es aquí? Compartir pantalla. Hola, mis queridos amigos. Buenas noches. Primero agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar en esta sesión. Es un honor para mí poder estar con ustedes, médicos muy verdaderamente brillantes en la República Mexicana. Cada vez que me invitan a estar con ustedes, sobre todo el Colegio de Cancún, sé que hay médicos que les gusta la controversia, que les gusta discutir con bases científicas, y eso me encanta. Me encanta porque pues es gente preparada. Habla muy bien de ustedes, que no solamente se dejan llevar por lo que dice uno u otro ponente, sino que siempre la gente está bien preparada. Bueno, pues quiero empezar voy a poner mis diapositivas para que veamos lo que les voy a platicar.
Muy bien. Resulta que voy a tratar de pasar esta primera. Que cuando nosotros estamos hablando de ciencia, generalmente algunos investigadores ven hacia el macrocosmos, como estamos viendo del lado izquierdo, y que hace unos días supimos incluso que mandaron un cohete para supervisar, a ver si ya se pueden empezar a hacer los primeros taxis pues a diferentes, ver el universo y hacer algunas estaciones espaciales. Pero por otro lado, está la investigación también a nivel microscópica, donde finalmente en ambos lados, tanto para el lado del macrocosmos como para el lado del microcosmos, siempre hay que estudiar muchísimas cosas. Es tremendo. Y quiero empezar diciendo algo. Estamos ahorita todos confinados por la situación de un virus, pero el año pasado, en mayo del año pasado, el 15 de mayo del año pasado, resulta que en la Ciudad de México tuvimos que encerrarnos porque teníamos una alta contaminación, pero no solamente ocurría en la Ciudad de México, sino en todo el planeta. Teníamos 415.26 partículas tremendas, en la que estas partículas en la atmósfera podían llevar a la muerte. Habíamos llegado al extremo tremendo del planeta. Bueno, a nosotros estas generaciones nos han tocado. Yo sé que hay muchos jóvenes, pero nos ha tocado cambiar de siglo, nos ha tocado ver contaminaciones, nos ha tocado ver el inicio del teléfono celular, nos han tocado muchísimas cosas. Y hoy día estamos con la situación de este virus que está atacando a nuestro planeta. Y nada más hablando de nuestra República Mexicana, pues vemos cómo va ocurriendo número de muertes y decían, no, yo creo que para más o menos como para junio, pues esto ya llegó al máximo y empieza a acabarse. No, no, todavía se espera, hablando de toda la República Mexicana, que el punto máximo se estará alcanzando todavía en días o quizás semanas más, y que irá terminando esto quizá todavía algunos calculan que más o menos como para el 18 de agosto irá bajando el número ya de muertes, de tal forma de muertes y de infectados. Pero si la gente con la situación económica y de ya estar fastidiados, podríamos, si no se toma el debido cuidado y salir despavoridos, podríamos llegar a tener una recaída, y en octubre, por nuevamente la cuestión de influenza y otras infecciones, coinfecciones, podríamos tener problemas. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado. El planeta, estamos en un ecosistema, y recuerden que no podemos salirnos. No crean que solamente los animales y las plantas están en el ecosistema, nosotros también. Bueno, pero hablando del virus del papiloma humano, debo decirles que el virus del papiloma humano también es una pandemia que ha azotado a los humanos, y que una de las manifestaciones son las verrugas, que es lo que hoy me toca platicar. Los dermatólogos les han dado muchos nombres a los diferentes tipos de verrugas que existen en el humano. Y llega uno tanto a meterse desde el punto de vista profesional a las verrugas, que estaba viendo yo en el jardín una planta que tiene estas proyecciones, y le digo a mi esposa, oye, ¿no será una variedad de virus del papiloma que tiene tu planta? Dice, ya estás hablando de más. El condiloma, que es una proyección que se forma generalmente en la piel por la infección por los virus 6 y 11. Generalmente nació el nombre de cóndilo por condiloma, el condiloma por cóndilo, en la proyección que tenemos en los nudillos del puño de la mano, y oma por tumoración. Pero ha llegado el término a veces a decir condiloma plano,
que es un término que no corresponde. Si decimos condiloma, pues es una proyección, algo que sale. Y si decimos condiloma plano, pues es como decir gordo, flaco. Entonces, hay todavía que corregir mucho de la nomenclatura. Hace muchas décadas se hablaba de verrugas genitales, pero estas verrugas genitales fundamentalmente se hablaba de verrugas cuya etiología era bacteriana, la Neisseria, la sífilis, y más o menos como por los 70s empezaron a darse cuenta que también la etiología era viral, de tal forma que se empezó a dar cuenta que en los epitelios había la presencia de virus. Estos investigadores, fundamentalmente Gisman y Surhausen, empiezan a ver la asociación sobre todo de virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino. Y bueno, haciendo un poco de investigación epidemiológica, quiero comentarles que en Barcelona, por ejemplo, en el 2018 se hizo un estudio con todos los jóvenes, fundamentalmente adolescentes, y fíjense que se dieron cuenta, por ejemplo, que uno de cada 4 mujeres que se infectaba en el primer año, que se infectaba, era en el primer año de una infección por virus una infección que iniciaba la vida sexual activa, se infectaba por virus del papiloma, una de cada 4 mujeres. Entonces era muy alto. Y siguiendo haciendo estudios, nos damos cuenta, sobre todo estudios de riesgo, que cuando una mujer, por ejemplo, ha tenido 5 parejas diferentes a lo largo de 5 años, 5 parejas, podría haber sido una por cada año, tiene un factor de riesgo de 7 veces más que la población en general de tener verrugas genitales y 12 veces más de tener recurrencias. Pero no solamente desde el punto de vista epidemiológico revisamos eso, sino que cómo anda la situación a nivel escolar. En México nos damos cuenta que la mayor población que padece infección por virus del papiloma humano tiene un nivel primaria. Fíjense que ni siquiera los analfabetas 13%, pero los que han ya estudiado nivel primaria, 38% han tenido infección por virus del papiloma humano. Y la gente que tiene virus del papiloma humano tiene el 24% secundaria, prepa 16% y carrera técnica 6%, licenciatura 3%. Nos damos cuenta también de otra cosa. Resulta que el nivel socioeconómico es bajo en un 66%, medio 31%, y bueno, ya saben, los fifís, yo creo que dieron un billetito, 3%. Yo creo que son más, pero bueno, resulta que, ya no voy a hablar, no voy a utilizar esas palabras que hasta me mordí la lengua. Bueno, resulta que hablando de grupos etarios, se ha visto que la gente que inició la vida sexual activa antes de los 18 años tiene más virus del papiloma humano, es decir, el 68%, mientras que los que iniciaron la vida sexual después de los 19 años tienen 32% virus del papiloma humano. Y obviamente los que no han iniciado la vida sexual después de los 19 años, generalmente no se ve infección por virus del papiloma humano. Lo que sí es que la situación mental, la situación real por ejemplo, de una mujer que ya tuvo una infección por virus del papiloma humano, sobre todo cuando cuando hay lesiones, como por ejemplo las verrugas, se sienten muy mal, sobre todo porque dicen, pues yo me he cuidado demasiado, he sido muy cuidadosa, no sé cómo me ocurrió esto. Pueden empezar a tener diferentes síntomas o signos, pueden tener dispareunia, pueden tener una molestia y coraje consigo mismas, se sienten avergonzadas, tienen miedo, depresión. Y resulta que en este mismo estudio que les decía en España, se dieron cuenta que, fíjense, los grupos que más
tienen infección por virus del papiloma humano, por ejemplo, entre los 19 y los 25 años. Son los grupos que más tienen infección por virus del papiloma humano. Y de ahí, pues, una tremenda situación es que ya lo había comentado Surhausen desde los 83, desde los 80s, que existían algunos de los virus del papiloma humano altamente relacionados con el cáncer. Y digo esto porque, bueno, sabemos que el 6 y el 11, que son los que producen verrugas, no tienen relación con el cáncer, pero recordemos también que no vienen así solitos, así limpiecitos. La gente que tuvo virus del papiloma humano productor de verrugas, el 6 o el 11, ahí nada más tiene el 6 y el 11. Con mucha frecuencia vemos asociación con el 16, con el 18 o con otros virus oncogénicos. El virus del papiloma humano, recordemos que es uno de los virus más pequeños que existen en la naturaleza. El más pequeño es el picornavirus y le sigue en tamaño el virus del papiloma humano, que tiene aproximadamente de 50 a 55 nanómetros, que tiene 72 capsómeros, es un DNA virus. Y este virus del papiloma humano, bueno, se han agrupado en los virus que producen lesiones, lesiones generalmente oncogénicas en genitales, las que pueden llevar se asocian a cáncer, y las que generalmente producen verrugas. Entonces, en genitales, el 16-18 generalmente son los que con más frecuencia sabemos que tienen relación con cáncer, pero el 6 y el 11, que es de los que estamos hablando, generalmente producen verrugas anogenitales. Y bueno, es hablando del 16 y 18, sabemos que se encuentran ya en todos los países del mundo, por eso consideramos que también es una pandemia. ¿Sí? Así es de que hemos tenido varias pandemias de virus. En el pasado teníamos mucho miedo a bacterias como la tuberculosis, la gonorrea, la sífilis, pero hoy lo que está haciendo una sombra espantosa en el mundo son los virus, porque no hay muchas medicinas antivirales. Resulta que entonces el virus del papiloma humano, sabemos que desde que llega a un individuo produce infección, porque no es lo mismo que llegue a la superficie y ya, sino que cuando ya produce infección, generalmente sus manifestaciones van desde 2 semanas, o sea, el periodo de incubación va desde 2 semanas hasta varios meses e incluso años para su manifestación. ¿Y de qué depende de que el virus pueda persistir o pueda progresar? Por ejemplo, en el caso de los oncogénicos, puedan progresar hasta producir lesiones de cáncer, o pueda regresar. ¿De qué depende? Pues depende de muchos factores, entre los que podemos señalar. Vean aquí, he puesto un cuadro en el que obviamente lo saqué de otro investigador, en donde señala que es muy importante que el huésped tenga una buena respuesta inmune. Esto varía también la situación de la evolución del virus del papiloma humano, el ambiente de este individuo, las características del huésped y el probioma, es decir, todos los microorganismos que están ahí y las soluciones y sustancias del medio ambiente, no solamente los microorganismos, sino las sustancias que se encuentran ahí, conocido como el probioma. Así es de que cuando llega el virus del papiloma humano, llega a las células madre, empieza su DNA a utilizar todos los nucleósidos y nucleótidos para empezarse a multiplicar, y todo lo que tiene aquí en el núcleo las células humanas, y poco a poco empezar a multiplicarse y a sintetizar proteínas para poder hacer más virus, y a partir de todos los queratinocitos irse ensamblando hasta ir formando más virus en todos los queratinocitos, sobre todo hablando del virus, los virus que producen verrugas utilizan varias de los queratinocitos, varias de las capas de los queratinocitos para irse ensamblando y formando finalmente las verrugas. Aquí estamos viendo los queratinocitos, pero quise traer este esquema para señalar que
no solamente están los queratinocitos, sino que existen células que están asociadas a los queratinocitos, como son los melanocitos que conviven con ellos, como lo son estas células que son mecanorreceptoras, que son las células de Merkel, y estas células muy importantes que a veces se nos olvidan. Estas células muy importantes son estas células dendríticas llamadas también células de Langerhans. Estas células de Langerhans se caracterizan por estos, no sé si alcanzan a ver, estos cuerpecitos que se encuentran ahí se conocen como los gránulos de Birbeck, o también conocidos como gránulos raquetoides. Esos gránulos contienen varias sustancias que fundamentalmente tienen que ver con linfocinas, linfoquinas y demás de la respuesta inmune, sobre todo la respuesta inmune celular, más que la respuesta inmune humoral. Entonces, tenemos en realidad el aparato reproductor femenino tiene una respuesta sistémica y una local. De la local es muy importante, sobre todo en las verrugas genitales. En este corte histológico estamos viendo, se tiñeron a las células de Langerhans, son estas células dendríticas con proyecciones. Aquí estamos viendo que tienen unas proyecciones muy largas que se meten entre los queratinocitos. Cuando la célula tiene proyecciones muy largas, sabemos que esta mujer está en etapa estrogénica, y que cuando está en etapa progestacional, estas proyecciones se acortan. Si nosotros le metemos EDTA, se desprende este epitelio plano estratificado y las podemos ver de color oscuro. Aquí se ven con sus proyecciones. Todas estas proyecciones son las células. Y aquí está una reconstrucción tridimensional de la célula de Langerhans. Aquí con lo que estamos viendo, pensaríamos que son como ramas de un árbol, y no, vean, son como láminas lo que salen de estas. Este es un corte bidimensional, por eso no alcanzamos a ver que tridimensionalmente son como láminas que le sale a la célula de Langerhans. Y es con esas láminas que entonces tiene contacto con salen las células de Langerhans y van a los ganglios, y cada vez que encuentran a linfocitos T, tienen esa comunicación, lo que se conocía como el beso entre la célula dendrítica y los linfocitos T. Aquí estamos viendo esa comunicación, pero en una micrografía electrónica de barrido estamos viendo a la célula de Langerhans cómo se está comunicando con el linfocito T en la respuesta inmunológica celular para poderle pasar es decir, para hacer que éste empiece a hacer la respuesta inmune, ya sea para su multiplicación o para hacer que este quede ya con una respuesta de memoria. Y vean aquí otra vez en otra micrografía, nada más que con el microscopio electrónico ya metido con una computadora, le dan un pseudocolor para que podamos reconocer los diferentes linfocitos y la célula dendrítica. Vean qué hermosura. Esto normalmente se ve en blanco y negro, pero se le puede dar color. Pero bueno, hay que aterrizarlo en lo clínico. ¿Qué es lo que nos interesa de lo clínico? Si nosotros estamos viendo verrugas como por ejemplo en esta mujer de 16 años que tiene una verruga genital entre el periné y el ano, pues decimos que pues lo más seguro es que sea de los virus 6 y 11. Histológicamente, ¿cómo se ve? Histológicamente vemos cómo se proyecta el tejido conectivo en medio del epitelio plano estratificado, y vemos estos coilocitos, estos huecos perinucleares que en esta laminilla que utilicé dentro de mi maestría, en una maestría que hice de ciencias biomédicas, resulta que vean, los núcleos se hacen deformes. Normalmente en la superficie generalmente los núcleos ya son pequeños, y vean cómo los núcleos se hicieron deformes, pero sobre todo se ve este hueco perinuclear que corresponde a los coilocitos. Y resulta que esto nos está hablando de que existe infección por virus del papiloma humano. Si todos estos núcleos fueran homogéneos, pequeñitos, lo más seguro es que se trataría de virus de los tipos oncogénicos, pero estos núcleos así, todos anormales, y generalmente son de los virus 6
y 11 y que producen lesiones de diferente tipo y que sobre todo ocurre en mujeres que tienen una disminución en la actividad de su aparato inmunológico. Por ejemplo, el embarazo, cuando están siendo tratadas con algún corticoesteroide, alguna sustancia que está haciendo que disminuya la respuesta inmunológica. Recuerden que en el embarazo la respuesta inmunológica celular disminuye, es como una etapa progestacional. Recuerden que en la estrogénica, la célula de Langerhans tiene su actividad mejor que en la etapa progestacional. Y vean, este es el caso de un hombre, pero también en la uretra, vean, en la uretra, no solamente en la parte externa, sino que puede alcanzar hasta el inicio del meato urinario. Más adentro casi no le gusta porque el epitelio es cilíndrico. Se podría meter el de tipo 18, pero acá afuera sobre todo el tipo 16. Digo, perdón, el tipo 18 y acá afuera el 6 u 11. Y resulta que vean, aquí estamos viendo pues una persona también jovencita con un condiloma y ya tenía pues el trabajo de parto, por eso asistió al hospital, si no ni asiste, pero llegó no por esto, llegó, ocupaba toda la vulva y llegó fundamentalmente porque ya tenía las contracciones uterinas. Pero obviamente entre toda esta tumoración, pues existe una fetidez porque se mete materia fecal, secreciones y demás que ahí se descomponen. Entonces, este es uno de los condilomas y vean cómo hay que buscar en la pareja, porque muchos dicen, ay, no, yo soy ginecólogo, sí, pero ya que a veces llegó el esposo, hay que decirle, ¿sabes qué? Te voy a revisar, porque puede ser que el esposo tenga también las lesiones y más vale tratarlas, porque nosotros normalmente decimos que lo revise que lo revise el urólogo, no, revisémoslo nosotros también, por favor, se nos va el paciente y al ratito vuelve a infectar a nuestra paciente. Entonces, digamos, de a ver, bájate los pantalones y ni modo, o sea, aunque diga, pero es que no me va, no, lo siento, a ver, tenemos la autoridad y de una vez vamos a revisarte porque si no va a seguir esto como un ping-pong. Y sabemos que para el 16 y 18, bueno, pues vean cómo las lesiones, aquí están en el inicio, 2/3, y en NIC3, los 3/3 del epitelio, ¿no? Aquí al inicio, una primera parte, luego 2/3 y luego ya los 3/3 del epitelio. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de las lesiones? Pues fácil, generalmente es observación directa, aunque hay ocasiones en que ya se han tratado, ya se han puesto algunas sustancias que les han dicho y resulta ser un poco más difícil, entonces hay que utilizar algunas herramientas como la colposcopía, porque sabemos que utilizan ajo, últimamente he visto que se pone mucho que la uva negra, que es muy útil y diferentes sustancias que a veces empiezan a modificar las lesiones. Sabemos que las lesiones cuando son pequeñas, incluso cuando ya se resuelve el embarazo, pueden llegar a desaparecer sin necesidad de ningún tratamiento. Entonces, ¿qué recomienda la CDC? Que de preferencia se utilicen un tratamiento, 2 tratamientos, pero que siempre el tratamiento que se le va a decir, que se le va a aplicar, hay que decirle a la paciente, se te va a aplicar esto y debe de estar de preferencia de acuerdo. Y lo más importante es hacer diagnóstico diferencial, porque sabemos que hay que enseñarle bien a los médicos generales que nos siguen, a los médicos residentes, porque a veces están confundiendo otras cosas que no son lesiones, verrugas por virus del papiloma humano. Por ejemplo, esta señora que andaba en la calle y ya la andaban confundiendo con la de la película, ¿no? Pero no es la misma, se parece, pero no es la misma. Cuando vemos al compañero sexual, a veces le vemos la lesión, o llega la señora y le dice, oye, tengo verrugas, dicen que es porque tú me la contagiaste. Y se va a revisar el mismo paciente, se va a revisar al baño y se ve esto y dice, Dios mío, sí tengo aquí 2 verrugas. Y resulta que son salidas de conductos, lo mismo que las salidas de conductos que tienen el surco balánico. Entonces, mucho lo confunden con el molusco contagioso, incluso a veces con las mismas
las hemorroides. Entonces hay que mostrarle que lo que sí es verruga y lo que no es verruga por virus del papiloma humano. ¿Qué tratamientos existen? Hay tratamientos inmunomoduladoras que generalmente sustancias que el paciente se puede poner incluso en su casa, o hay sustancias que son destructivas o sustancias que nosotros utilizamos en el consultorio, que estas solamente nosotros la podemos aplicar. Pero hay algunas que sí se puede aplicar el mismo paciente. Por ejemplo, es en el caso de el imiquimod. El paciente puede llegar, le podemos indicar, te vas a poner el imiquimod 375 o al 5%, te lo vas a poner de esta manera en tu casa. Y el otro que nosotros aplicamos en el consultorio, ya sea, no sé, crío, podofilina, digo, la podofilina sí se la pueden poner a veces, pero de preferencia algunas sustancias como la crio, el láser, etcétera, pues eso es una decisión quirúrgica, el nitricin, todo eso lo tenemos que poner en el consultorio. Así es de que viendo ya el tratamiento de los condilomas, pues hay algunas sustancias tópicas y se ha visto la recurrencia. Y una de las recurrencias que menos tienen es con este inmunomodulador que es el imiquimod. Se han visto también la recurrencia, vean que es un poco mayor con la podofilotoxina y la podofilina. Y no se diga con el 5FU, que es, aunque algunos le tienen mucho cariño, sigue siendo un poquito más alto que incluso que la podofilotoxina, vean. Entonces, y ahora el nitricin, que también tiene muchísimo menos recurrencia que estas sustancias, ¿no? Y que ahorita les he de platicar. Vean, está el ácido de las sustancias destructivas, está el ácido tricloracético, etcétera, la crio, electro, la escisión, el láser y el nitricin, que bueno, es una sustancia más nueva. Así es de que el tratamiento con imiquimod, bueno, desde que llegó, bueno, llegó a ser una sustancia bastante útil, y cuando nació la 375, que podemos incluso dar diario, aplicar diario, y que se puede aplicar en lesiones pequeñitas, y que además al final se le puede asociar, ya cuando se están quitando, se le puede asociar incluso la vacuna del virus del papiloma humano teniendo buena respuesta. ¿Qué pasa con otros imiquimod que no son el original de la compañía, bueno, que patrocina esto? Bueno, resulta que cuando nosotros utilizamos un imiquimod, generalmente viene en gotitas de grasa. Si las gotas de grasa no son homogéneas como el original, bueno, se queda generalmente la grasa arriba y muy poquitito penetra a los queratinocitos. Queremos que llegue a estimular a la célula inmunomoduladora, a la célula de Langerhans. Si no penetra, pues no llega a la célula de Langerhans. En cambio, el imiquimod, que se ha establecido ya por estudios que se hicieron aquí mismo en la UNAM, se vio cómo penetraban bien, perfectamente entre los queratinocitos, las gotitas, y llegaban hasta las células de Langerhans, haciendo un buen efecto sobre la célula de Langerhans para que llevara a cabo el proceso de la inmunorregulación. Es decir, va a provocar un proceso inflamatorio, que es otra cosa. Hay que recordar que hay que decirle al paciente, se te va a inflamar, porque estamos estimulando el aparato inmunológico para que se inflame, y lo que va a ocurrir es que todos los macrófagos y demás se van a comer todo el virus que nosotros no estamos viendo. Además de que se te quiten las lesiones, todos los macrófagos y demás se van a comer los pedacitos de virus o virus que andan por ahí. Ese es lo más importante del imiquimod. Pero les quería comentar yo, porque recuerden que aunque haya patrocinado este laboratorio, o sea, perdónenme, pero no vengo yo vendido con ellos, con todo el perdón. Les agradezco que me hayan traído, pero quiero comentarles de un estudio que he estado haciendo y les quiero mostrar algunos resultados. Fíjense que tengo hasta este momento dos grupos de pacientes.
un grupo que les he puesto, un grupo de 28 pacientes que les he puesto Nitri-Zinc y del cual solamente, con verrugas, y que solamente he tenido 3 recurrencias. Mientras que a otros pacientes les he puesto Imiquimod 375 más Nitri-Zinc y he encontrado en este grupo son 32 pacientes. En este grupo de 32 pacientes son 21 mujeres y 11 varones. En esta eran 20 mujeres y 8 varones, entonces 28 contra 32. Y bueno, este de Nitri-Zinc tuvo 3 recurrencias, mientras que esta solamente una recurrencia. O sea, le pongo 2 días, por ejemplo, lunes y viernes les pongo el Imiquimod, que se pongan ellos el Imiquimod, y los miércoles les pongo yo en el consultorio el Nitri-Zinc y solamente una recurrencia. De tal forma que esto me ha mostrado que esta asociación resulta ser excelente y además el tiempo es muchísimo más corto para que ocurra la curación de la paciente. Y con esto, pues primero voy a ayudar a quitar las verrugas que finalmente, bueno, no terminan en cáncer, pero sé que muchas de estas pacientes que tienen este tipo de lesiones van a terminar pasándoselas de manera perinatal a sus hijitos. Y es una de las cosas más tremendas y más dolorosas cuando vemos al niño o la niña que están llorando. Con esto, quiero terminar y voy a quitar las diapositivas para... Muy bien, muy bien. Espero si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto, que creo que me pasé demasiado. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, hice una pregunta. Sí, Ya vi que puso las diapositivas ahorita de los niños. Entonces, la sí. pregunta era en eso, en la condilomatosis vulvar o perianal en niñas, pues se debe descartar el abuso sexual, pero si es posible que no estén relacionadas con este. Es una Sí, pregunta que generalmente hacen los padres. sí. Sí, fíjense que en décadas pasadas, con mucha frecuencia, nosotros culpábamos a algún, algún abusador, alguien que pues que violentó y que violó a esa niña. Y siempre buscábamos un violador. Hoy día sabemos que muchas de estas niñas adquirieron el virus en el paso del canal del parto y en ese momento pues a lo mejor no se manifestó y se manifiesta a los 3, 4 años o incluso hasta que ya se embaraza, por ejemplo, ya siendo que se casa, esta muchachita, por ejemplo, tiene 17 años, 18, se embaraza y en ese momento le empiezan a salir lesiones y culpa al esposo y resulta que no, que a lo mejor lo que tiene es verrugas que adquirió desde hace muchos años, virus que adquirió de su mamá. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que interrogar es a esta persona si hubo o no hubo, o sea, si la niña tiene verrugas, señora, usted tuvo verrugas cuando estuvo embarazada. Si ella tuvo verrugas, existe una alta probabilidad de que las haya adquirido de la mamá o que el papá tuvo, pues también puede ser que haya tenido el virus del papiloma humano de los tipos 6 u 11, que son los que con más facilidad se le contagian a los niños, más que el 16 y que el 18. Esa es una fortuna. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esa situación. Muy bien. Y pues también preguntan que para mejorar el estado inmunológico de las pacientes, aparte del tratamiento, ¿qué más se recomienda? Sí, por supuesto, esto es muy importante. Es, obviamente, el estado nutricional. Ya sabemos que existen algunas vitaminas que son muy útiles. La vitamina A, la vitamina E son muy útiles para los queratinocitos. Entonces, es importante que desde el punto de vista de las vitaminas esté bien controlado el paciente,
que no se autovitamine, que el médico se los indique, pero también la microbiota. Se ha visto que cuando la microbiota está bien, es decir, sobre todo los lactobacilos, favorecen que haya una buena cantidad de uniones intercelulares, por ejemplo, entre el exocervix y el endocérvix, y que no penetre tan fácilmente los virus del papiloma humano del tipo oncogénico. Por lo tanto, esto evita que fácilmente vaya a entrar los virus de tipo oncogénico y por lo tanto se evita, pues de alguna manera se previene el cáncer cérvico-uterino. Entonces, una mujer que tiene mal su microbiota, una mujer que se hace duchas vaginales, una mujer que toma antibióticos de amplio espectro con mucha frecuencia, pues tiene seguramente hecha trizas su microbiota y es una mujer que tiene más factor de riesgo a que tenga la entrada fácil de virus del papiloma humano, de los oncogénicos, por ejemplo, también del 6 y 11, pero de los oncogénicos es los que más nos asustan. Excelente. Y bien, doctor, también preguntan en el número, por ejemplo, el imiquimod se Sí. recomienda para determinado número de verrugas genitales, que si, por ejemplo, en más de 10 verrugas se recomienda seguir poniendo el imiquimod. Sí, 375 sí se puede poner, el 375 se le puede poner diario, por ejemplo, sobre todo si es una extensión grande. Y perdón que lo diga yo, pero es que yo lo he asociado con la otra sustancia, el nitricin, y les digo, y se acaba muchísimo más rápido. Antes utilizaba el ácido tricloracético más el imiquimod, y entonces se terminaban más rápidamente las lesiones. Pero hoy día utilizo el nitricin que no les duele tanto y que generalmente son tres aplicaciones, cuando mucho, más el imiquimod, y el paciente se le curan muchísimo más rápidamente las lesiones. Sí, de preferencia es menos de 10 lesiones, pero si, aunque haya que sea extensa la región con las lesiones, se las aplico y de verdad que sanan rápido. ¿Alguna otra cosa, mi querido Sí, doctor sí, Espadas? preguntan, por ejemplo, si también está indicado por ejemplo, ya ves que mostró una diapositiva con toda la afección de la vulva, Ah, completa, que si ahí también sí. se recomiendan estos. No, primero ya sabemos que de ahí de preferencia primero entra la cuestión quirúrgica y ya después nos iríamos ya a la situación del imiquimod, ¿no? Pero primero hay que hacer una resección. Y O la sea, cada preocupación, caso hay que valorarlo. Cuando es una lesión ya muy grande, entonces sí, de preferencia, primero se hace una cuestión quirúrgica y sobre todo si es una lesión gigante, hay que descartar que no sea un cáncer, que haya una lesión, una verruga de estas gigantes relacionadas con cáncer, ¿no? gracias. Y en relación a si está indicada la cesárea en pacientes con condilomatosis, Sí, sí, generalmente el virus logra pasar. Pero se ha visto que el virus logra pasar, pero se ha visto que cuando se hace una cirugía, el número de virus disminuye. Entonces, se había dejado de hacer la cirugía, pero últimamente se ha dado otra vez por hacer la cirugía porque el número de casos disminuye cuando se hace la cesárea. muy bien. Está Gracias. como, perdón, otra cosa, está como la circuncisión. Durante mucho tiempo se dijo, no, o sea, no sirve nada la circuncisión. De verdad que no tenía ningún chiste, fue una mentira que disminuía el cáncer cervicuterino. Y después se encontró que verdaderamente disminuía el número de casos con lesiones de cáncer cervicuterino. Otra vez se volvió a hacer y entonces, de preferencia, pacientes que tienen un prepucio redundante, se les hace de preferencia circuncisión
porque tiene más riesgo de obtener el virus del papiloma humano, ese paciente que guarda ahí bacterias, que guarda virus y que puede tener riesgos de pasárselo a su compañera o compañero. Así es. Un urólogo nos pregunta si que en los hombres pues es difícil la adherencia al tratamiento. Entonces, pues ¿cómo le hace para que se dieran o que lleven ese tratamiento, si mejor se fulgura o qué tratamiento ocupa de preferencia en los hombres? Sí, yo creo que cada médico, según el sapo la pedrada, dicen, ¿no? Cada médico conoce a su paciente y valorará si cree que ese paciente no va a regresar, pues entonces pues trata de corregir lo más rápido posible la lesión en su consultorio con la electrofulguración, que sabemos que va a tener un poco más de recurrencia. Pero si veo que es un paciente un poquito con más educación y que atiende más a la adherencia a los tratamientos, yo prefiero que si puede venir cada semana para yo estar viendo la evolución, entonces yo le aplico por ejemplo, el Nitricin y que él se aplique el Imiquimod las 2 veces, por ejemplo. Y el paciente se va feliz porque además hay pacientes, pues lo hemos visto ahora con, por ejemplo, con el virus el virus del SARS-CoV-2, que hay gente que dice, no, ese es un invento, o sea, que no creen, ¿no? O sea, es increíble, pero bueno, igual con el virus del papiloma humano, se lo arrancan con las uñas para que no lo vea la esposa, hacen tonterías increíbles. Oiga, ¿por qué tiene esas úlceras ahí? Es que me los arranco con las uñas. Me tocó un paciente así que se los arrancaba, que para que no lo viera su esposa. Yo pensaba que tenía herpes y no, tenía condilomas que se arrancaba con las uñas. Entonces, yo creo que depende de el grado de cultural del paciente es como, y de adherencia, ¿no? Porque aunque sea un grado cultural alto, puede ser que digan, ah, ya no creo nada de eso. Entonces, yo creo que depende de cómo lo vea el médico, lo trata. Pero de preferencia, si se puede hacer como se debe de hacer, 2 tratamientos y el paciente cura bien. Y sí, el Imiquimod es algo importante porque es un inmunomodulador y eso nos garantiza que el virus, pues aquellos virus que no vemos, se van a limpiar para siempre. Doctor, ¿qué tratamiento considera ideal en niños que tienen condilomas genitales y en embarazadas? Sí, pues ahí de preferencia utilizaría yo de preferencia el Nitrizinc o el ácido tricloracético. Muy bien. Y me preguntan si conoce el índice de recurrencias entre el uso de cirugía y crioterapia. Bueno, se ha visto más que con la crio salen mejor, hay menos índice de recurrencia que con la misma cirugía. Y por último, doctor, ¿dónde consigue el Nitrizinc? El Nitricin se tiene que pedir, no lo venden en las farmacias, tiene uno que pedirlo a través de internet. Hay distribuidores que le venden el Nitricin de una compañía española, pero que se lo llevan hasta su consultorio por el mismo precio y es mucho más barato que el ácido tricloracético, pero quema menos y y creo que es lo de hoy, porque yo he ido a las farmacias a que me vendan ácido tricloracético, tengo que ir ahora yo, porque antes mandaba a la enfermera y hoy no, ahora tiene uno que ir por las quemaduras que produce, porque como la gente quemaba a otros con el ácido, entonces tiene uno que ir y de todas maneras le venden uno un poquito carísimo y tiene muchos riesgos de quemadura. Entonces yo prefiero ahora ya usar el Imiquimod con el Nitricin. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Esas son parte de las preguntas que se hicieron ahorita durante la plática. Muy interesante, muy ilustrativa, como siempre. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias al laboratorio Sanfer por permitirnos escucharlo. Y no sé si tengan algunas palabras. Pues yo primero quiero decirles que
la gente de los médicos de Quintana Roo y en especial todos mis queridos mexicanos, de verdad que siempre los aprecio mucho y los quiero mucho. Siempre pues me dan un lugar muy especial que han hecho que pues que haya tenido tantos alumnos, tantas generaciones y que los llevo siempre en el corazón y mientras yo pueda pues dar un poquito de mi experiencita, con mucho gusto. Ok, muchas, doctor. Pues muchísimas gracias. Excelente ponencia como siempre. Gracias a Buenas noches. ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.